A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios. Hoy día es 28 de junio del año 2023 y estamos listos ya para compartir la señal de A Pensar Más con Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba TV en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También se unen a esta red de radios, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del arzobispado de Huancayo, el arzobispo es el cardenal Pedro Barreto, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca. También se une Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, canales de televisión como Onda Digital TV, Fuego TV, Full TV, Quillabamba TV, toman la señal de A Pensar Más, y también nuestras plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, así como nuestra página web. Nuestra página web es www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, 8 de la mañana con 3 minutos y Rosa María Palacios ya estará lista para el análisis de lo que pasó. Pero una de las cosas que ha pasado ayer, muy desagradables, es que nuevamente este grupo de la resistencia, más conocida como la pestilencia, fue a la casa del ex premier Salvador del Solar a vociferar una serie de tonterías, y también fue a la casa de nuestra conductora, nuestra compañera de labores, Rosa María Palacios. Tan desubicados son y tan desinformadas son estas personas que ni Salvador del Solar se encontraba en su casa, ni Rosa María Palacios se encontraba en su casa. Se encontraba Salvador del Solar, creo que está en Argentina, Rosa María estaba dando clases en la universidad. Así es que los únicos perjudicados son los vecinos y los niños y los adultos mayores que viven en las inmediaciones de las viviendas de las personas. La policía, lamentablemente, no es tan diligente como es diligente cuando están en las marchas, ¿no? Acá se presenta un grupito en una marcha y mismo la rodean y la retiran. Pero para esto no, siguen, los dejan seguir su cometido, ¿no? Perturbar el orden por varios minutos. Gracias a Dios, como lo puso Rosa María en su Twitter, no le tiraron excremento humano, no le tiraron, con la disculpa de la expresión, no le tiraron caca, porque lo último que está haciendo la resistencia, conocida como la pestilencia, es aventar eso. Felizmente no tiraron nada, como hicieron el día sábado pasado en el local de IDL. Yo creo que es de lo más bajo que hay. En otras informaciones también tenemos que contar que el abogado del expresidente Alejandro Toledo, ahora preso, ha dicho que los 6,5 millones o $6,600,000 de los que les comentó ayer Rosa María, que fueron confiscados en Costa Rica, son de Maiman, ¿no? Y también ayer la presidenta Dina Boluarte anunció que van a destinar 1.400 millones para la lucha contra el fenómeno del niño. Y también se refirió a las marchas del próximo 19 de julio. Rosa María ya está lista. Rosa María, muy buenos días. Nuestra solidaridad, como siempre, ante estos ataques, no sé cómo denominarlo. Muy buenos días, Rosa María. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos los que nos siguen desde todas partes del mundo. Disculpen la demora, estábamos acá en una conexión técnica que creo que ya está bien.
Y tenemos que empezar, vamos a hablar de muchas cosas hoy, vamos a estar con Monseñor Carlos Castillo más adelante en el programa, pero queríamos empezar felicitando a la Universidad Católica, que es nuestro auspiciador. Abel, ayer nuestra universidad, Abel y yo somos exalumnos, eh, ha sido rankeada entre las 10 mejores universidades de América Latina. Es un premio bien grande, ¿eh? En este mismo ranking que estamos mencionando, el ranking en en el QS, está entre las 10 mejores de América Latina, la número 1 en el Perú y la 336 en el mundo. Es un salto gigantesco en los últimos 5 años. Está ya en el 23% superior del mundo. Ojalá que esta universidad peruana y otras más comiencen a escalar posiciones para estar finalmente entre las, no sé, 50 mejores del mundo, que es algo que todos los peruanos merecemos tener. Muy bien, la publicidad dice así: la Pontificia Universidad Católica del Perú es la universidad número 1 del país en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de acuerdo al ranking Times Higher Education 2023. Este logro refleja nuestro compromiso por la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible. Visítanos en puc.edu.pe. Y ustedes también pueden colaborar con nosotros a través de las donaciones que se realizan en todas las billeteras electrónicas que hay en el Perú. Es muy sencillo, capturar el QR que está en pantalla y inmediatamente hacer su donación, por pequeña que sea, nos ayuda mucho, la verdad. Hagan la prueba. Y para los que no tienen billetera electrónica, tenemos el sistema PayPal, un sistema muy seguro, en el cual a través de una tarjeta de crédito ustedes pueden donar desde cualquier lugar del mundo. Las instrucciones están en www.radiosantarosa.com.pe, nuestra página web. Muy Así es, bien, a Rosa ver. María. Permíteme, Rosa María, poner el cartelito, y ahí está, ahí, Sí, Pontificia Universidad Católica, top 10 entre las 10 mejores de América Latina. Y a eso nivel de, eso es un logro inmenso. O sí, sea, eso es muy buena noticia tener una universidad de tan buena calidad en el Perú. Yo siempre, hay muchos chicos que quieren irse a estudiar fuera. Si tienes a la mejor universidad acá ajá, y está entre las 336 mejores del ahí está, mundo, de con las el miles otro. que hay, ustedes comprenderán que universidades hay miles en el mundo. No hay hay miles, ¿no? Entonces, estar entre las 37, las 36 primeras del mundo es un récord enorme. Y esto, hay que decirlo, es parte de la reforma universitaria, parte de lo que ha sido SUNEDU desde 2014. A las que estaban mal les puso un piso mínimo, pero a las que estaban bien las obligó a superarse. Y el salto ha sido enorme en ese mismo ranking del 2019 a la fecha. Pero enorme, han avanzado 200 puestos. Hay más investigación, hay más participación de más carreras, en fin, una serie de cosas que te van evaluando y al final sacas este resultado. Así que es una muy buena noticia y eso hace que nuestros títulos tengan un mayor valor de mercado social. Es muy buena noticia, la verdad. Para los que somos exalumnos de la Universidad Católica, para los que son alumnos, para los profesores, para el personal administrativo, es un logro gigantesco. Muy bien, Abel, y vamos a varias noticias, pero empecemos por lo que pasó ayer acá en este barrio. A ver, eh, como ustedes imaginarán, además de hacer este trabajo, también tengo otros trabajos. Ayer yo estaba dictando clases en la universidad, es la última semana de clases. Es muy importante cerrar el ciclo bien. Y nada, tenía 3 horas de clases desde las 11 hasta las 2 de la tarde. Y a las 2 de la tarde me avisan, terminando la clase, me dicen: ¿no has visto tus mensajes en WhatsApp? No he visto nada. Bueno, la resistencia ha ido a tu casa. La pestilencia, ¿no? O la insurgencia. Pues son ramas del mismo equipo, ¿no? Pero ya recopilando información, primero fueron a la casa de Salvador del Solar, que en realidad no es la casa de Salvador del Solar. Salvador del Solar no vive ahí, vive un familiar suyo. Esto hacen normalmente. En mi caso, la vez anterior también fueron a asustar a familiares por asustarlos, ¿ah? Por hacer daño, nada más. Estas personas
fueron a la casa de Salvador del Solar, no era la casa de Salvador del Solar, no les pasó nada, gritaban con una banderola, tenía que ir Salvador del Solar a la cárcel, ¿no? Y luego, como claro, nadie les dio bola, se vinieron a mi casa ya porque, bueno, ¿no? Ahí está la puerta de mi casa, ¿ya? En total, los que llegaron acá, en las imágenes que tenemos, suman 11. Pero si sumamos unos curiosos que podrían ser también parte del grupo, tal vez 19, tal vez. Pero yo calculé al principio 9, ¿ah? Tal es así que felizmente ya no obstruyen la calle y los automóviles pueden pasar, gracias a Dios. Pero la del megáfono gritaba, vecinos de San Isidro, ni siquiera saben dónde están parados. Literalmente, están parados en Miraflores, no están parados en San Isidro. ¿Ya? Vecinos de San Isidro, vamos a hacer una protesta pacífica de 30 minutos, como si fueran los propietarios del aire. Y durante 30 minutos nos van a escuchar gritar. Toda la gente que trabaja en mi barrio, porque es un barrio donde la gente se va a trabajar normalmente, hay otros que hacen teletrabajo, al mediodía de un martes, no hay nadie, pues, ¿quién hay? Hay bebitos, una vecina que está embarazada, gente muy mayor, empleadas del hogar, enfermeras que cuidan bebitos o ancianos, ¿no? Auxiliares de enfermería, eso es lo que hay. Perritos, no hay, no hay más movimiento que ese, el de mascotas y seres humanos que se quedan porque no van a trabajar. Los niños se van al colegio, obviamente, ¿no? Los jóvenes se van a las universidades o a trabajar, los adultos trabajan. 12 del día, 9 personas que no tienen ocupación. A las 11:30 de la mañana estuvieron en la casa, como les digo, de Salvador del Solar, que no está lejos de acá. Tienen movilidad. Esta vez el megáfono era uno solo y estaba malogrado, porque se escuchaba y se apagaba, se escuchaba y se apagaba. Traían un muñeco gigante rosado, que no sabemos muy bien qué representa. Pero la que dirigía el grupo es la misma mujer de los pelos en la cara que tiraba caca, discúlpenme ya, pero eso es lo que tiraba, caca contra el IDL la semana pasada. Estas personas, yo me imagino que no le andan pidiendo caca a nadie, ¿no? O sea, es la propia, ¿no? Recolectan su caca y la tiran dentro del local del IDL. Y la policía los detuvo, porque era una cosa de locos. Los llevaron a la comisaría de San Isidro y el comisario dijo que eso era un acto de libertad de expresión. Así que ya saben, a todos los delincuentes, vayan a tirar caca a la comisaría porque ese es un acto de libertad de expresión. De verdad, no es broma. Y acá viene lo interesante. ¿Por qué van a la casa de Salvador del Solar? Salvador del Solar está fuera del Perú, hace meses que no vive acá. Salvador del Solar no postula nada, no es candidato a nada. Pero, si ustedes lo miden en alguna encuesta, probablemente tenga, sí, cierta, en fin, simpatía del público. Y es evidente que es una persona a la cual hay que aniquilar como potencial candidato. Y no es coincidencia, porque acá no hay ninguna coincidencia, que el congresista Muñante, miembro de la mesa directiva del Congreso de Renovación Popular, lo denuncie constitucionalmente y al día siguiente esta portátil que trabaja con Renovación Popular y con el Fujimorismo, como hemos demostrado con abundante prueba de los vínculos directos con sus líderes, salgan inmediatamente a atacar a Salvador del Solar. Es decir, tenemos grupos en el Congreso que tienen brazos lumpen, que tiran caca en las calles de Lima. Y la fiscalía y la policía no hacen absolutamente nada. Claro, Muñante no va a poner la cara a él, pues, ¿no? No se quiere desprestigiar. Pero tiene estos brazos armados. Reitero, Salvador del Solar no está en las noticias, no está en ningún titular, no está en nada.
El único momento en que se ha mencionado su nombre ha sido por Muñante. E inmediatamente estas personas que participan en los eventos de Vox que se organizan en Lima por Rafael López Aliaga, son invitados especiales. Son las mismas personas, 9 o 10. Obviamente hay 2 o 3 que son los que dirigen, ¿no? Y el resto es reclutamiento, pero pagado. Y caro, ¿no? En mi casa, eh, una de las señoras que trabaja acá, escuchaba una bulla. Entonces, era como cantos. Entonces se asomaron a ver, y esta casa tiene cámara de seguridad, yo tengo todo grabado. Y eh, veían que tiraban unos papelitos en la puerta de la casa. Parece ser que llegó el patrullero y les dijo que se arrimaran a la vereda del frente. Por lo menos hizo. El serenazgo parado en la esquina no hizo nada. Serenazgo que yo pago con mis tributos en Miraflores. Y que el señor Canales ha decidido que solo es para perseguir a viejitos que hacen tai chi en el parque, ¿no? A esos sí los persigue con serenazgo, ¿no? Pero acá no. Bueno, muy bien. La verdad que francamente ya tendremos un buen alcalde algún día y esto terminará también. Pero tiraban papelitos. ¿Qué papelitos tiraban? Ay, señora, me dijeron, ya lo botamos toda la basura. Pero consíganme uno. Entonces me consiguieron uno de la basura. Y a ver si ustedes entienden esto, ¿ya? Porque yo ya, la imaginación no me da para tanto. Es un papelito de papel cuchea. No es baratito, ¿ah? Esto implica inversión. Tiraron los papelitos, o sea, tenían para tirarlos a la calle. ¿Quién paga esto? La señora con los pelos en la cara que a las 12 del día de un martes no está trabajando. Bien difícil, ¿no? Ah, otra cosa, todos usan mascarilla y casco y anteojos grandes para que no les vean la cara. Están todos identificados, por supuesto, ¿ya? Pero les da vergüenza, pues. Les da vergüenza. Porque esas personas, yo supongo, tienen familia, papá, mamá, hijos, primos, amigos, que se han enterado que no solamente gritan caviares, prensa mermelera, sino que tiran caca. Caca, la meten en bolsa, su caca, y la tiran. ¿Eso es normal? Bueno, ayer no tiraron caca. Ahora, miren ustedes este texto que les voy a leer. Ya es una foto de Gustavo Ritti y el señor Soros, a quien no tengo el gusto de conocer, obviamente es un multimillonario que no vive en el Perú, ¿no? Soros es el rostro del imperio. ¿De qué imperio? Aguante, ¿eh? El hashtag progresista del mal, pero si Egipto cayó, Egipto, no es broma, Egipto cayó. Soros y su lacayo Gorriti caerán ya y la tumba de la maldad será el Perú. Egipto. Miren, si se refieren al fin del Egipto imperial, estamos hablando de la invasión persa. Estamos hablando de luego Carlomagno. ¿A qué bichi se refiere esta gente? Egipto. No entiendo nada. En fin, tienen una obsesión con Open Society, en realidad, que es una ONG muy grande que recibe donaciones, entre otras del señor Soros. Por si acaso el señor Soros, por si acaso, ha sido socio de Rafael López Aliaga en un fondo de inversión. Eso no les cuenta. Al que tiene que preguntar por Soros es a López Aliaga. Muy bien. Y a la vuelta hay unas fotitos, ¿no es cierto?, donde están, es rarísimo el aquelarre que hacen, ¿ya? Clara Elvira Ospina, Chicho Mome, yo, Gladstone Tueste, Gustavo Ritti, Paulo Ugas. Esto es casi como si te dieran una condecoración. Yo me siento bien orgulloso de estar acá. Pero luego meten políticos, ¿no? Susana Villarán, Marisa Glave, Vizcarra. ¿Qué tienen que ver? No tienen que ver nada. O sea, estas personas tienen realmente
el cerebro muy mal formateado o les pagan mucho dinero, una de dos, para estar perdiendo el tiempo de esta manera. Estuvieron 40 minutos, se fueron, no es normal. Qué pena que no estábamos, porque nosotros ya tenemos preparado un recibimiento, pero ya no estábamos los de casa, así que no hemos podido recibirlos como se merece. Pero esto va a continuar. Va a continuar porque estas personas se sienten absolutamente respaldados por los serenazgos de San Isidro y Miraflores, que pertenecen a alcaldías de Renovación Popular, y se sienten absolutamente respaldados por la Policía Nacional y por los políticos a los cuales ellos les ejecutan la agenda. Con esta, como se dice ahora, narrativa de caviar, vas a morir, ¿no? Caviar, 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 caviar. Esta gente está loca, pero son el brazo enloquecido de unos que no están locos, sino que quieren tener el ejercicio del poder de las maneras más arbitrarias posibles por medio de la intimidación, el miedo y la violencia. Y eso es lo que vivimos en el Perú diario, diario. Ese es nuestro diario vivir. Así que a mí no me hacen daño, ¿eh? Pero sí hacen daño a la democracia peruana. Hacen daño a la sociedad peruana. Ayer yo veía con sana envidia, pero con sana envidia, una celebración en Uruguay del recuerdo de los 50 años del golpe de Estado y esta idea de que nunca más un golpe de Estado y por ahora democracia, ¿no? Por siempre, por ahora y por siempre democracia. Y 4 expresidentes uruguayos de muy distinta tendencia política se sentaron a la mesa a hablar de democracia. Una civilización, Uruguay parece estar realmente en un lugar donde nosotros ni siquiera podemos mirar. 4 expresidentes, hablándole a la gente de respeto, de tolerancia, de votar por quien quieras y no ser descalificado por tu voto, por el prójimo. Impresionante. Y les digo, 4 expresidentes con posiciones absolutamente disímiles sobre todas las cosas, menos sobre sostener la democracia. Y los 4 son honrados, no son corruptos. Sí, en el Perú, ¿dónde haríamos una reunión así? En la de Iroes, donde tenemos 3 expresidentes presos. En este momento tenemos 3 presos. 2 en prisión preventiva y 1 condenado. 3. Otro se suicidó cuando lo iban a detener. A otro lo exoneraron en el Congreso, a Merino. No ha hecho nada. Tranquilo, tranquilo. Kuczynski ha tenido arresto domiciliario, hasta ahora no lo acusan. Yo ya les he explicado que yo creo que todos sus delitos han prescrito. Y Ollantumala y está en juicio oral por donaciones de campaña. Yo creo que ese proceso se va a caer de todas maneras también. Pero todo está mal acá, todo está embarrado de alguna manera. Así están las cosas. Y ayer, nuestra señora presidenta, pasando a otro tema, nos dice que, a ver, ¿qué nos dice nuestra señora presidenta? Que nos tenemos que permanecer unidos para vencer al fenómeno del niño. Que la toma de Lima no es el camino. Hay que hacer algunas precisiones, ¿ya? La primera toma de Lima la organiza Castillo en noviembre del año pasado, cuando ella era ministra de Estado. No había renunciado aún. Oh, cuando trae a ronderos y alcaldes, fue un fracaso porque eran pocos y porque no es la plaza de Castillo, ¿no? Evidentemente. Pero ella era ministra de Estado y ella no dijo que mal la toma de Lima, esto es una barbaridad, qué horror. No, era su gobierno también. Luego han venido las protestas contra su gobierno y la represión feroz que ella sostenía. No mencionó a los 49 muertos por proyectil de arma de fuego ni su responsabilidad. En ningún momento. Pero el mensaje era claro, viene el fenómeno del niño, no podemos tener inestabilidad porque si no, ¿quién va a mandar acá? Ante lo cual hay que decirle, mire, los políticos que tenemos en el Perú son
tan brutalmente irresponsables que vacaron a un presidente en plena pandemia. En los primeros 6 meses de la pandemia, vacaron a un presidente. O sea, son brutalmente irresponsables. Les interesa un pepino el fenómeno del niño. Si les interesa un pepino a los niños, imagínense ustedes lo que les va a interesar el fenómeno del niño. Así que yo no me andaría tan segura con esa carta bajo el brazo señalando que viene el fenómeno del niño y entonces necesitamos estabilidad. No me andaría tan segura. Lamentablemente para Dina Boluarte, los niveles de impopularidad que tiene su régimen son brutales. Porque además no resuelve los problemas de la gente. Y porque podemos estar entrando a una fase mucho más grave en materia económica en un país que simplemente en realidad no está creciendo. Esa es la verdad. Y se prevé que el próximo año va a ser incluso peor que este. Los indicadores económicos son muy malos para la gente, para la vida cotidiana de los peruanos. Entonces, con más peruanos retornando a la pobreza, sin empleo, lo que vamos a tener al final del día es una protesta mucho más grande del que imagina Dina Boluarte. Que, reitero, tiene 49 muertos y se tiene que ocupar de ellos. Porque hoy, además, los ojos del mundo están sobre el Perú. Porque el mundo entero sabe lo que ha pasado acá. Y va a estar observando cada manifestación de la policía, cada, ¿no es cierto?, intervención del ejército, va a ser observada internacionalmente. Para que no se siga matando gente por las puras. Por las puras. 49 fallecidos. Y eso hay que recordar. ¿Qué más ha pasado, Abel? Bueno, está muy movida la mañana, les cuento un poco, porque el día domingo en la noche, Latina, Christian Hudwalker presentó una primicia. La verdad que fue muy difícil de entender el material. Ayer han presentado el material. Y aquí hay que hacer un poquito de memoria, porque si no todo el mundo se va a confundir. En el año 2016, campaña electoral, una campaña durísima entre Kuczynski y Keiko Fujimori, segunda vuelta. 2 semanas antes de las elecciones, el programa Cuarto Poder entrevista a un piloto retirado que nosotros hemos tenido en este programa, Jesús Vázquez, en los Estados Unidos. El periodista Gerardo Reyes, muy reputado periodista colombiano que reside en Miami, que trabaja para Univision, hizo varias investigaciones también durante esa campaña en relación a Perú. Y se le entrevista y el señor Jesús Vázquez dice varias cosas. La primera es que él es informante de la DEA. La segunda es que Joaquín Ramírez lo ha buscado y ha tenido una relación con él. Y muestra fotografías con Joaquín Ramírez que acreditan que esa relación existe. Y la tercera, y la más importante, es que revela que Joaquín Ramírez le dijo que Keiko Fujimori le dio a él $15 millones. ¿Ok? Esas son las 3 revelaciones importantes. El señor es informante de la DEA, DEA quiere decir narcóticos, ¿no es cierto? Ha tenido una relación en el pasado reciente con Joaquín Ramírez. Y 3, que Joaquín Ramírez le dice que Keiko Fujimori le ha dado $15 millones. ¿Ok? Al inicio del gobierno como esto fue en 2016 y todavía estaba en el poder Ollanta, se solicita vía colaboración internacional que se remita el famoso audio que el señor Vázquez alega haber grabado de sus conversaciones con Joaquín Ramírez. En teoría no es un solo audio, sino son
varios días de conversaciones porque Joaquín Ramírez iba a comprar avionetas o aviones. Muy bien. Aparentemente el requerimiento ha sido satisfecho porque Canal 2 tiene una transcripción de un audio entre Joaquín Ramírez y Jesús Vázquez. Ok. Dicho esto, la DEA en el 2016 señaló en una comunicación que dieron en la puerta, porque fueron a buscarlos, que esto era un ongoing investigation, es decir, que estaba en toda una investigación, entonces no te pueden dar información. Pero que Keiko Fujimori no estaba bajo investigación de la DEA. Eso fue clarísimo. En 2016, Fuerza Popular el día lunes ha sacado un comunicado diciendo que los medios tienen que ser responsables, que Keiko Fujimori nunca ha sido investigada por la DEA. Eso lo dijo el medio en 2016. El problema no era Keiko Fujimori, era Joaquín Ramírez. ¿Bien? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Van siguiendo la historia. Muy bien. En este audio, en el nuevo, en el que ahora sí se ha publicado, es uno, hay que leerlo con calma, se dicen varias cosas. Pueden ser fanfarronadas, ¿no es cierto? Pueden ser mentiras. De hecho, algunas lo parecen evidentemente, pero eso es lo que hay que investigar. Esto recién se ha conocido anoche. La primera noticia fue el domingo, pero anoche se ha conocido la transcripción. Parte, ¿no? Yo tengo acá el material completo, como lo he pasado en la noche muy tarde, y habrá que leerlo y trabajar bien el material, ¿no? Para ver qué hay al respecto. Pero de lo que sí habla Joaquín Ramírez es de fondos de campaña, y ya no habla de 15 millones, habla de 16 millones de dólares en fondos de campaña. Y la forma en la que se han utilizado, porque dice que se lo han tirado todo, que se lo han gastado todo, involucrando a periodistas, empresas, en fin. Hay que trabajar este material. Salió el señor Osías Ramírez a decir que iba a meter una denuncia, y creo que la ha presentado, ¿no? Una demanda, una querella por difamación contra Cuarto Poder. Ya, yo anoche les puse muy rápidamente, miren, contra Carolina Ospina y contra los periodistas de Cuarto Poder. Eso se lo gana un practicante. 7 años después, hay una cosa que se llama prescripción. ¿Qué cosa vas a acusar? 7 años después. Y lo otro que no entiendo yo, que me parece muy extraño, es por qué el partido Fuerza Popular que saca este comunicado quiere volver a asociarse a Joaquín Ramírez. O sea, es un comunicado en teoría defendiendo que Keiko nunca estuvo investigada por la DEA. Nadie dijo lo contrario. ¿Por qué defienden a Joaquín Ramírez? Y la razón por la cual perjudicó tanto la declaración de Jesús Vázquez en 2016 no fue por la declaración inicial de Cuarto Poder. Lo que irritó a la población es que en un programa de Panamericana Televisión, en la mañana del domingo siguiente, se presentara como verdadero un audio editado de la voz de Jesús Vázquez, hablando con otro interlocutor, diciendo, le cortaron el no, ¿no es cierto? Y apareciendo como que había mentido para Cuarto Poder. Eso fue lo que irritó. Y la investigación de ese audio fue la que llevó a un proceso judicial, finalmente se archivó contra Klimper. Eso fue lo que irritó. Ellos perdieron la elección no tanto por las actividades de Joaquín Ramírez con el señor Vázquez, sino por la manipulación de una declaración posterior que se presenta como manifiestamente editada. Y fue tan burdo, pero tan burdo, que lo poquito que tenía encima Keiko, encima de Kuczynski, lo perdió. Eso fue lo que pasó. Así que hagan el recordario completo.
El recordar incompleto es que hubo la manipulación de la voz de este señor para hacerlo desdecirse de lo que nunca se había desdicho. Bueno, el señor Vázquez ha vuelto a aparecer en la prensa varias veces, puede estar mintiendo, puede estar diciendo la verdad, pero ahí está la voz de Joaquín Ramírez diciendo todas las cosas que dice. Habrá que ver si son ciertas o no y qué valor le van a dar en el expediente judicial que se sigue contra él. Recuerden ustedes que más de 200 activos del señor Joaquín Ramírez han sido confiscados en un proceso de lavado de activos. ¿Por qué quiere Fuerza Popular asociarse a Ramírez ahora? No lo sé. Mejor no los interrumpimos, ¿no? Pero no lo sé. Muy bien. Sí, Abel. Abel, Sí, Rosa María. ¿tenías una pregunta? No, no, no. No, te estábamos Pregunta. escuchando con atención. Muy bien, estamos ya con Monseñor. Vamos a hacer una pausita y regresamos para comentar su bella homilía del domingo pasado, que nos llama a la acción. Nos llama también al amor, por supuesto, siempre el amor por delante, el amor gratuito, pero a la acción, a decir, y sobre todo algo muy importante, que es muy evangélico, a no tener miedo. Vamos a la pausa y regresamos. Vamos a la pausa y retornamos en A Pensar Más con Rosa María Palacios. Con A Pensar Más desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Rosa María Palacio ya se encuentra con nuestro invitado, Monseñor Carlos Castillo Matasoleo, arzobispo de Lima y primado del Perú. Adelante, Rosa María. Así es, y el fin de semana, muy buenos días, Monseñor, gracias por estar con nosotros. El fin de semana, Abel estuvo en misa en la catedral, era justamente la fiesta de la provincia de San Juan Bautista, que es la provincia dominica en el Perú. Claro. Una fiesta muy importante para los dominicos porque es el recuerdo de la fundación en el Perú, ¿no es cierto?, de la llegada de los dominicos al Perú, que llegan desde el primer día, con Francisco Pizarro. Muy bien. Y esto coincide con una serie de cosas, y usted hace un sermón muy hermoso sobre no tener miedo. Y eso es muy evangélico. Lo hemos invitado para hablar de eso, del miedo. Todos humanamente tenemos miedo. El miedo es una reacción natural, un mecanismo de defensa ante lo desconocido, ante una amenaza. Nuestro cuerpo se eriza, ¿no? Sudamos, en fin. Y Cristo en el Evangelio dice, no tengan miedo. ¿De qué miedo estamos hablando? Hablemos un poco de este miedo paralizante y de por qué no tenemos que tener miedo. De acuerdo. Mira, una cosa bien importante en el texto final que concluye toda esta visión de las cosas es la reflexión que hace San Juan en la carta, en la primera carta, ¿no? No hay temor en el amor porque el temor mira al castigo. En cambio, el amor expulsa el temor. Tú sabes que en la tradición religiosa, era luterano, pero un gran pensador sobre religión, Rudolf Otto, decía que en la religión tenemos dos actitudes siempre, ¿no? La fascinación, ¿no? Y el miedo. O sea, dice, el fenómeno religioso siempre es fascinosum et tremendum, ¿no? Y entonces, la primera experiencia religiosa que plantea la expulsión del temor es la cristiana. Esa es una novedad completa, porque también lo tienen todas las religiones e inclusive
los hebreos que siempre se entendía que no era una religión creada por el ser humano, sino una revelación, pero, Exacto. pero se combinaba con esas actitudes naturales porque la religiosidad se desarrolló mucho más en Israel después del exilio, cuando los persas introducen una serie de categorías, ¿no? Los ángeles, Dios está lejos, cosas que no eran propiamente hebreas. Dios siempre estaba cerca, era el amigo del ser humano, ¿no? Y entonces, por eso los profetas están tan cerca que son portavoces de Dios para corregir al rey cuando se equivoca, ¿no? Dios estaba muy al alcance de la mano. Pero después del exilio es tremendo. Por eso viene la decadencia de Israel. Por eso finalmente Israel desaparece de la historia. Porque esta idea de que el miedo es fundamental para vivir la fe, que se elabora en reglas y en normas y todo el mundo tiene que respetar, si no Dios lo destruye, Exacto. es una impostura sobre la tradición original de Israel. Qué interesante, porque ese Dios castigador que aparece en el Antiguo Testamento, obviamente no está en los Evangelios, no está en el Nuevo Testamento, no sabía que era por influencia persa. Sí, sí. La primera es persa, luego vienen también las tradiciones griegas y Claro, las romanas, ¿no? claro. Pero sí, en realidad fue Esdras, el gran reformador de Israel, que en base a una intuición que tuvo Ezequiel, que es profeta, tiene muchas cosas lindas, pero también es un profeta sacerdote, que hablaba de erradicar el reino. O sea, que no quede huella de los reyes, ¿no? Y Claro. hoy día hay una discusión muy grande si qué pasó con Zorobabel, que fue el último rey, que o muere, unos dicen que murió en una guerra y entonces es el último rey, y otros dicen que lo mataron en el templo mismo, porque Jesús cita el texto en Mateo 23. Así hicieron ustedes desde la sangre del justo Abel hasta la sangre del profeta Zacarías, hijo de Jeremías, hijo de Baraquías, al que mataron entre los santos de los santos, y el altar da un dato histórico. Ah, Entonces se sabe que Abel no se refiere al Abel de los orígenes, sino se refiere a Zorobabel, es la desinencia. Es un nombre, se dicen los nombres por desinencia. Pero en fin, cualquiera que sea una cosa o la otra, o sea, o es una guerra, o es una guerra civil, porque hubo después de la llegada de ah, los hebreos a Judea, o también hubo un golpe de Estado sacerdotal en alianza con los persas, ¿no? El asunto es que se imponen los sacerdotes, y quien reforma Israel y le da la fisionomía de un pueblo religioso es Esdras, que es uno que pertenecía a la escuela de Ezequiel en el exilio, que se había quedado en Babilonia y que viene desde Babilonia, después de Nehemías, a reformarlo todo. Y crea el sumo sacerdocio, crea la fiesta del Kippur, y todo es miedo, todo es miedo. todo es miedo, pero Cristo al contrario, todo es amor, Todo no es tengas miedo, confianza, todo es confianza. todo es confianza. Esa es la gran revolución, creo yo, en la religiosidad, ¿no? Mire, es tan grande que Juan, que además Juan, pues el amigo íntimo de Jesús, va comprendiendo esas profundidades, quizás después de la resurrección. Y hay una cosa bien importante que en Juan, por ejemplo, dice: a Dios nadie lo ha visto nunca. Es como negar a Moisés. ¿Qué Claro, vio Moisés? Nada, ¿no? Porque a nosotros nos ha revelado el mismo Hijo de Dios, ¿no? Y por eso es que dice: no hay temor en el amor, y entonces el amor expulsa el temor. Eso es importantísimo porque es una nota de la religión a nivel mundial en todas las religiones, ¿ya? pero es curioso porque a veces vemos tendencias dentro de nuestra propia iglesia, más bien de exacerbar el miedo, de Así es. resucitar el Antiguo Testamento. Hay que decirlo que muchas vienen de corrientes más bien cristianas, ¿no? Sí, Eh, Lamentablemente que son eh, fundamentalistas del texto, entonces utilizan el así Antiguo Testamento como un texto es. de maldición. Te va a pasar esto, dice el Señor, Sí, vas a sí, morir, vas a perder, vas a tener enfermedad, hambre, qué sé yo. Y tienen a veces manifestaciones, o sea, hay público, ¿no? Hay público para el discurso también. claro.
Sin embargo, desde el lado católico, nosotros lo que decimos es, no tengan miedo, y usted lo decía en el mensaje, no tengan miedo de denunciar lo que pasa en el mundo. Así es, así es, así es. Eso es lo que te quería comentar, ¿no? Primero decirte esta base, pero ahí es, no tenga miedo porque nosotros estamos en las manos de Dios, Él nos cuida, y entonces, y el riesgo de perder el cuerpo o de sufrir consecuencias existe, pero digamos, hay algo más profundo que se está jugando que nuestro cuerpo, es lo que yo expliqué, el sentido de las cosas. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra alma? La palabra alma significa tanto el alma que mueve, es el principio de vida del cuerpo, y que además se recuperará después de la muerte en la resurrección, por eso es que tenemos la esperanza en la resurrección, pero a su vez también es el sentido profundo del espíritu que nos acompaña siempre y el cual, podríamos decir, está en juego en cada acto que se hace, inclusive cuando hay cosas absurdas como estas agresiones, estos maltratos. ¿Por qué? Porque lo que quisieran es apelmazarnos el alma, pues. Claro. Y justamente la grandeza del texto es que como el Señor está con nosotros y no nos importa que inclusive nuestro cuerpo se destruya, ¿no? Entonces siempre tenemos el ánimo para manifestar que el amor es lo que tiene que triunfar en la historia. Y lo hacemos pacíficamente, por medio de la palabra, ¿no? Y entonces es interesante porque, por ejemplo, una desviación posible pudo haber también en los sectores que están más identificados con el camino nuevo de la Iglesia en los años del concilio, cuando después cuando el Progreso se escribe, el Papa retoma esa cosa que había en la escolástica, de que el caso del asesinato del tirano, porque hay una situación de esclavitud permanente y prolongada que atentara gravemente contra la dignidad de la persona, ¿no? Claro. Es el tiranicidio, ¿no? Eso se estableció que eso siempre ha habido y se quedó ahí. Muchos a partir de ahí pensaron que teníamos derecho entonces a una revolución violenta, ¿no es cierto? Y No. entonces la experiencia ha mostrado que una cosa que hay un Romano Guardini había trabajado antes, la cuestión de los polos. Los polos pueden estar contradictorios, pero pueden entenderse, están llamados a la unidad porque somos humanos y no podemos matar. El no matarás nos permite el esfuerzo indecible por arreglar las cosas, aclarándolas en sus bases y reformulando las agresiones y las mentiras con las cuales vivimos. Entonces, El tema de la muerte que ha estado tan presente en la pandemia, pero que ha vuelto a estar presente lamentablemente en la escena política, obliga a la denuncia, porque así es. si no vivimos, o sea, si no hay vida, así es. No hay nada más, o sea, no hay forma de reparar el daño. Es lo que yo Así trato de explicar siempre, no hay forma de reparar el daño. Si uno comete un delito, puede reparar el daño que ha cometido. Así es. Pero si uno está muerto, no puede reparar el daño que ha cometido. Así es, así es. Después de la muerte, Así de simple. como dice el Guayno, ¿no? Así es. 49 personas han fallecido por proyectil de arma de fuego de la Policía Nacional y el Ejército Peruano. Y usted siempre reza por ellos. Así es. En todas las misas de los domingos. Y yo he dicho también que no se puede decir solamente perdón por haber hecho esto de palabrita, sino que es necesario recapacitar y repensar cómo se hacen las cosas. Y a la vez, evidentemente, digamos, estas cosas que se producen, tiene que reformarse toda la manera de actuar. Y hay que denunciar, evidentemente, que son asesinatos reales, ¿no? Evidentemente, para eso tenemos la investigación que se tiene que terminar, porque más debería hacerse ya, ¿sí? Para poder determinar bien en dónde estuvo el error. Pero lo que pide la gente sobre estos casos es justicia. Justicia, así es, así es. Y esa justicia
Por eso hay que denunciar la injusticia que tiene el que no se traten las cosas, el que no se den reparaciones, el que no se consuele a las personas, el que los propios dirigentes nacionales de distinto tipo no se acerquen a la gente a dialogar y a pedir perdón directamente, ¿no? Porque el problema es cuando no se establece climas de diálogo y luego cuando hay una situación posible de peligro próximo, decir, ¿qué cosa? ¿Quieren más muertos? No, no, no está bien eso, no es correcto. Yo no puedo indirectamente amenazar. Es una Este, pena, es una pena. ¿le está costando, monseñor, decir estas cosas? A mí, Sí, o sea, lo que sí creo es que tenemos que decirlas con delicadeza, porque si queremos procurar un clima en que podamos dialogar, saber decir que a la vez que hay algo gravísimo, simultáneamente, a ver qué vías tenemos de reparar en forma pacífica. La respuesta en general que pienso que está viendo a esa actitud es una cosa que creo que tampoco es buena, ¿no? Que es ponerse a planear una especie de acuerdo bajo la mesa en donde todas las instituciones son disueltas prácticamente porque todo se controla. Y entonces eso no es una buena medida. Eso se arregla con participación, con anchar el universo de la democracia. Y lo que estamos viendo es, estamos mezquinando la democracia, estamos destruyéndola. Si es que se sigue haciendo eso, ¿no? Y entonces eh, lo costoso es decir las cosas sabiendo que nuestro rol no es político así es. partidario, ¿no? Yo he dicho que nosotros no somos ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha. Somos del fondo. Esa es la tarea de la iglesia. O sea, anunciar las cosas de fondo que se están jugando, las cosas básicas. Estamos en un proceso suicida, de locura. Y entonces que no nos estamos curando de eso. Y eso es lo más grave que tenemos. Porque son siglos, tú sabes que en las grandes crisis, ¿no? Brodel habla de eso, ¿no? Se acumulan y en las crisis grandes de siglos, ¿ya? Vivimos la coyuntura, pero que es decisiva históricamente. Entonces la gente cree que es la anécdota lo que estamos viviendo. No, estamos viviendo una decisión histórica, que es justamente, por ejemplo, en la independencia que se estaba jugando eso, la grandeza digamos, del gesto de San Martín tiene su correlato en generar el Congreso como un punto de unidad, que los caudillos no querían para nada. Inclusive la cuestión es que al poco tiempo llegó un golpe de Estado de Agüero, ¿no? Entonces, el asunto fundamental es que eh, eh, tener la altura de una situación así, colocar algo que nos permita un mínimo de unidad y no sobre la base de una componenda de los que están jugando todos a sus propios intereses y arreglan las cosas como para que a ellos les sirva, sino tenemos que pensar en que tiene que haber una base común real. ¿Y qué pasa? Como no la hubo en la historia del Perú, las bases, ¿sabes dónde están? En las personas que se sacrificaron ante la traición de los otros, Bueno, justamente sin miedo a la muerte. Entonces, todos todos los sí, héroes de la guerra con Chile, entonces, no, y yo no me todos se canso de repetir, sacrificaron por los otros, por la traición de los otros. así es, a mis alumnos no les canso de decir que en el Perú hay gente que dice que el Estado todavía es la visión marxista, ¿no? El Estado es el administrador de los bienes de los grandes, ¿no? Y Claro. por eso hay que destruirlo, esa es la visión senderista, ¿no? Es una tontería porque el Estado peruano no ha sido querido nunca por los grandes. Entonces, ¿qué pasa? Es Nunca querido por por la los gente. grandes ni por los chicos, o sea, no ha sido querido, punto. Así es. Y entonces, Ahora, por los individualistas chicos también, ¿no? claro, Yo digo, lo que sí es interesante en la historia es que esos mártires han sido fundadores de todas las instituciones, ¿no? Bolognesi, el ejército, Graude, ¿no? Y así de la todos. Marina. Y lo que pasa es que el padre de la medicina es Daniel Cid Carrón, que se inocula el microbio para poder estudiarlo. O sea, es una maravilla de los fundadores, o sea, las bases comunes del Estado son toda una promesa, pero una promesa que no se realiza porque la gente no piensa en el sentido y piensa en su ambición.
mucho más en las situaciones extremas de crisis. Y entonces es el momento de darnos cuenta de que si nos está agarrando una oleada de crisis, hay que saber qué es eso, una crisis, y cómo la enfrentamos. Y hay un exceso de ignorancia y de poca lucidez, de poca sabiduría. Y Y eso poca prudencia es también, la prudencia, sí. Y poca prudencia. esa es la razón por la cual a Las veces, virtudes son escasas, ¿no es esa cierto? es Y la las razón por la pasiones son cual muchas. sí, a veces a mí me pasa que no tengo que saber decir y me demoro, y creo que es necesario acertar, no es cuestión simplemente de denunciar, es un anuncio con una denuncia con un anuncio. Y el Claro, anuncio es ayudar a que todos recapacitemos, porque además no vamos a poder solucionar las cosas matándonos. No hay manera. eso es digamos, ese es el primer acuerdo que tiene que haber entre seres humanos. Así es, así es, No nos matamos. así es. Con Después, eso avanzamos. con eso avanzamos. Y ese es el primer acuerdo que tenemos que obtener del gobierno hoy. Así es. También creo que es una posibilidad que le puede abrir. Esa es la razón, la única razón por la cual cuando al inicio de la señora Boluarte hizo ese discurso, digamos, convocador, que yo fui al Palacio y también le llevé un rosario, porque para eso se necesita tener un poquito de oración, ¿no? Claro. Y además ella es cristiana, pero eh, fui con esa voluntad y creo que en estos momentos, pues probablemente también hay problema de inexperiencia, ¿no? Pero también creo que hay de desesperación. La desesperación es muy mala consejera. Mala consejera. Gente desesperada hace cosas desesperadas. El tema acá es que el país está necesitando una salida Así es, y esa salida no se ve, monseñor. así es. Estamos entrando en una situación de caos muy grave. O sea, la mayoría del país, la gran mayoría del país en las encuestas está profundamente descontenta con la situación. No Ujú, aprecia su Congreso, no aprecia a la presidenta, no los representa. ujú, La mayoría de los peruanos creen que estaban mejor con Pedro Castillo, eso es terrible. Y es así. además de eso, la mayoría de los peruanos creen que la policía y el ejército han abusado de Ujú, los derechos fundamentales de las ujú, personas. ujú. Y frente a eso, la respuesta del Ejecutivo y el Legislativo ha sido en las últimas 2 semanas, y estas son mis palabras, no las del Monseñor, más arbitrariedad, Así es, así es. más Sí, arbitrariedad, ¿no? de las noticias que yo le he leído estos últimos días es de preocupación enorme porque, o sea, se está poniendo peso en los intereses individuales de uno y de otro y se unen para eso, para apoyar el interés individual de uno o del otro. O sea, del bien común, Monseñor, no queda nada. Queda muy poco y que yo creo que cada día está minándose. Entonces, ¿qué pasa? Si tú minas las bases elementales de una sociedad, entramos en el caos. Y yo creo que eso va a generar una cosa peor. Y el asunto es esto, que siempre que ha habido caos, el Perú se ha expuesto a ser dividido. Y porque, ¿qué cosa es América Latina si son todos ex-Perú? Producto Claro, de la incapacidad de unidad de los peruanos. Y en ese caso, ¿es posible la unidad? Si es que se cede y no se ven solamente los intereses. Yo creo que mucho viene también, mira, lo estoy viendo en la propia iglesia, ¿no? Viene de la época global, generó la sensación de que la plata llegaba sola. ¿Te acuerdas que esa famosa frase. nuestro primer gobierno, no, perdón, el primer encuentro contigo fue cuando murió Alan García, ¿no? Claro. Y, y la verdad es que a mí bueno, es sobre la base del respeto por una persona que ha fallecido de esa manera, también hay que pensar si no hay una parábola en eso, ¿no? O sea, la desesperación por esconder tantas cosas que se sabían, ¿ya? Escondidas detrás de infligirse la muerte, si esa es una parábola, el país está yendo a lo mismo. Y no podemos permitir irnos a la muerte, no podemos bendecir la muerte. Podemos bendecir a la persona que ha cometido un error y, bueno, y que el Señor lo ampare, ¿no? Pero esa lógica no es propia de la persona humana.
Entonces, elementos fundamentales, el problema es este, que cuando se minan poco a poco las cosas, se va creando la sensación de que no hay principios y finalmente la actitud es suicida, pues, ¿no? Porque al no haber principios, cualquier cosa es posible. ¿Y usted cree que el país está caminando a su suicidio? Eh, Mira, sí, quiero decirte que en signos humanos, siempre, la iglesia mide siempre la humanidad y cuando anuncia el evangelio es para fortalecer la humanidad, ¿no? Por eso es que el padre Gutiérrez habla de tres niveles de liberación: el nivel social y político, el nivel humano y el nivel gratuito de la fe. ¿Cómo incide la fe en el terreno político? A través de lo humano, no directamente, porque si no se convierte en partidario, ¿ya? Claro, si no Ese es es ideología, y no lo es. Así es. Entonces, Así- nuestra tarea es poder fortalecer lo humano. Y a mí me parece que hay indicios de eso, aunque haya indicios de lo que el Papa habla de los movimientos populares, ¿no? En el último prólogo que le dedica a una pareja a dos estudiosos, que se llama El gusto de cambiar, el libro. El Papa prologa, lo expuse mi intervención en la UNI, en el congreso que hubo hace poquito sobre desarrollo sostenible, las cinco hélices. El Papa dice, eh, lo que hay que fortalecer es creer en lo que está sucediendo en los movimientos juveniles. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? En la vida diaria de las personas se van generando movimientos de respuesta que no solamente tienen que ver con el problema coyuntural más grave, que a la vez es histórico, que es el problema del miedo y el problema de la agresión para desesperar y colocarse en todos los lugares y generar una tiranía, ¿no? A la vez, por ejemplo, los chicos siguen bailando en las plazas, ¿no? Por todas partes. Y aman su pueblo y lindo. Y la vez pasada una reunión de 400 chicos aquí en el Colegio Santa Rosa y invitaron a chicos que bailan en las calles. O sea, Claro, yo los veo a veces los ves en el Paseo de los Héroes ahí es una frente al Palacio de maravilla. Justicia, Es, practican y practican y practican y practican es y una bailan y maravilla. bailan. Me encanta verlos también. Y en todas las plazas del país hay eso ahora, ¿no? Eso es un movimiento. Es un Claro. movimiento de intuición de lo que queremos, la patria que queremos. Entonces, esos implícitos que están en la vida diaria de la gente, lo que con la gente conversa, por eso el Papa dice, estemos atentos a los relatos que ocurren entre los pobres y la gente marginada y excluida en el mundo, porque de ellos está organizándose el sueño y la estructuración nueva de los principios de vida, ya con una utopía nueva y una esperanza Claro. nueva. Sin Que tiene embargo, que plasmarlo. monseñor, monseñor, yo lo dije el otro día y lo repito hoy día, los muertos siempre los ponen los pobres. ¿Eh? Así es, así es. Ellos ponen las armas y nosotros ponemos los muertos. Se decía Pero, eso en la época del Sendero, ¿no? pero Pero es es que verdad. los muertos los ponen los pobres. O sea, ¿quién ha muerto en los últimos 3 meses en el Perú, en los últimos 6 meses en el Perú? La gente más pobre del Perú, la más joven. Y los muertos han puesto los más jóvenes. Y Los eso más es jóvenes terrible para un país. Los para más un país. jóvenes y los más pobres. Y sobre todo que eso en gran parte apunta a destruir la esperanza, ¿no? Pero la esperanza, pues ya se digo, está en esos propios jóvenes, en Brian e Inti, que son todo un símbolo de esperanza, ¿no? Y con esa frase Pero para preciosa. ellos no ha habido más que injusticia. No hay ninguna, o sea, se puede entender que un pueblo diga, pues acá no hay ninguna justicia. Acá te matan y acá no pasa nada. Así es, así es. Y las personas que son responsables nunca se ha hecho nada respecto a ellas, que son culpables, ¿no? Mira, yo te diría, Inés, al respecto que eh, veo que hay esperanza en la gente. Estamos en un proceso largo, como es una crisis larga, que se acompañada de una crisis histórica. Si solo pusiéramos bases en donde hubiera como una especie de repensamiento, ¿no? Se me ocurría, por eso lo dije y lo felicité en la homilía, eh,
estos últimos días, a pesar de que murió finalmente este señor venezolano que realmente había hecho mucho daño, ¿no? Pero la policía, en algún caso, el caso de la salvación de la madre, la señora, la empresaria, el abrazo que de consuelo que le da el policía, y él dice, y yo por eso es que soy policía, estaría dispuesto a morir y no me voy a ir de la policía, que me maten, no me importa. Bueno, ahí tiene los elementos reconstructores de las instituciones, ¿no? Claro. Para eso hay que generar justamente, para eso es el fundamento de todas ellas ha sido la gente que entregó su vida. Y por lo tanto hay que reparar y decir, hemos equivocado el camino. Por ejemplo, cuando el ejército se dio cuenta que ya no había que dar golpes, sino que había que más bien insertar, digamos, al ejército en un diálogo con el país. Todos estudiaron en el CAIM, se convirtió en un gran instituto de estudios sociales. Pero ahora nadie estudia. Estamos llenándonos de gente que no conoce nada. El Congreso está lleno de gente ignorante. Perdonen, pero Monseñor, de gente, no digo que todos sean así, son pocos, ¿no? Pero hay mucho así, o los candidatos a lo voy a meter en problemas, pero usted, o sea, no estoy diciendo que usted diga algo que no sea verdad, yo lo comparto plenamente. sí, La yo no digo, ignorancia, no lamentablemente, digo, es profunda. así es, yo creo que ahí es el asunto, o sea, yo tampoco creo que debemos despreciar que otras personas vengan de provincias, que haya, pero inclusive de personas que se han dicho que son muy doctas, etcétera, al final todo se derrumba porque siempre se atiende a un interés. Si nosotros hacemos una recapacitación, si comprendemos y estudiamos mucho más el país juntos, y nos preocupamos por estudiarlo, por estudiar la historia en donde realmente hay errores cometidos en la historia que se pueden superar hoy día, justamente porque eso me dijo el Santo Padre la última vuelta, la última vez que lo he visto, ¿no? Que me dice, sí, Carlos, sí, para este tiempo difícil hemos venido, no podemos desistir de anunciar el Evangelio. Y justamente en un tiempo así murió Jesús, ¿ya? Y resucitó para dar vida y esperanza para su pueblo, a pesar de que ya estaba todo despedazado. Israel desapareció de la historia, pues, ¿no? Pero renació parte de Israel en el cristianismo. Pues ahora hay razón para darnos cuenta de que tenemos que recapacitar. Perdonarán a mis hermanos dirigentes del país que les diga que hay ignorancia, pero es verdad, se reluce excesivamente la ignorancia que tenemos y la falta de profundidad. O sea, el periodo global nos ha contagiado a todos, como la plata llega sola, nos ha contagiado una frivolidad espantosa. Y Lima ha recuperado su carácter frívolo porque siempre lo fue. Por eso hubo una Santa Rosa que trató de hacer que la gente pensara, ¿no? Por eso De que pensar en lo importante. En lo importante, así en lo es. importante. Santa Rosa es una santa de todos. De todos, así. Por eso la hicieron patrona de las Américas y Filipinas, porque es una santa de todos, de los creyentes, de los no creyentes, y efectivamente es un ícono de Lima. Pero es una santa que usted estudia muchísimo, que le dice a su tiempo, mira, yo no voy a vivir como tú quieres que yo viva, yo voy a tener una relación con Jesús como yo quiero tener con él. Como yo la siento, ¿no? Como yo la siento y como la quiero tener con él, porque yo no quiero ser monje en un convento. Yo quiero vivir en mi casa, quiero ser laica. Así es. Y esto fue una revolución. Así es. Es la primera laica del país, la primera que nos enseñó el camino de los laicos, ¿no? Claro. Que toma un hábito después, que tiene una cercanía enorme con los dominicos, es dominica al final, se entrega, ¿no es cierto? Su cuerpo se entrega a los dominicos, pero es laica que vive en su casa, y además, pero que hace una vida religiosa, hace ella su propia entrega a Cristo, sin intermediarios. Y bueno, esos estudios que últimamente se han hecho, referidos a su paso por Quibes, que parece más largo, en identificación mucho con las personas. Y ese es el otro aspecto de Santa Rosa. Santa Rosa lo que quería era identificarse con todos los discriminados por la sociedad colonial. Claro, con todos los marginados, con todas aquellas personas que o eran pobres, o eran esclavos, o estaban enfermos,
o estaban, claro, en los márgenes de la sociedad. Mira, eso era más siguiendo una inspiración muy grande de los dominicos, que, claro, llegado al Perú había pasado yo esa etapa, la etapa de las Antillas, en donde Bartolomé Las Casas había anunciado que Cristo yacía flagelado en los indios maltratados, ¿no? Y que además habían desaparecido, ya desaparecieron 3 millones, era verdad de 3 cuentos, ¿no? 3 cuentos se le llamaba al millón. Y luego en el Perú pasó lo mismo, la población se redujo de 10 millones a 800.000 A uno, cuando llega Santo Toribio, ¿no? por las plagas, ¿no? Básicamente por Sí, la sí, sí, por las viruela. plagas, por eso, sin duda, ¿no? Pero de todas maneras era una situación una crisis posterior a una pandemia, ¿no? Claro, una mortandad, porque Y, que- llegan las enfermedades europeas que en América no se conocen y diezman a la población. y ¿qué hace él? Él va a conocer sus ovejas y viene a pie, y se va a pie por todas partes para conocer a su gente. Y forma, además tú sabes con estas cosas de los sínodos, que el Papa, la actitud sinodal, él es el que creó los sínodos, ¿no? El Monseñor Damer, que escribió sobre él, investigando cosas, dice que había no solamente los concilios limenses, ¿no? Hacía un sínodo donde iba en Huaraz, ¿no? En Cajamarca, reunía a la gente y les preguntaba, ¿qué cosa creen ustedes que debemos hacer? Y eso es muy importante porque es la actitud de ahora del Papa, que si no hacemos una iglesia sinodal en donde todos participamos, ya no vamos a poder construir la iglesia futura porque la iglesia futura es muy compleja. Vamos a tener que flotar en un mundo sumamente complejo. Entonces, más vale que conversemos. Y bueno, los mensajes del Evangelio y de la humildad del domingo eran no tener miedo, denunciar lo que hay que denunciar, y luego habló de una cosa que es muy bonita, que es la gratuidad del amor, Así y es. que las cosas, a ver, para ponerlo en términos muy sencillas, las cosas más importantes de la vida son gratis. Así es. Y dijo una frase muy divertida, nosotros no venimos a rezar acá para sacar algo, no venimos a hacer un Claro, intercambio, ¿no? O sea, mira, señor, yo te voy a dar, tú me das, ¿no? Yo voy a tu procesión, entonces tú me garantizas el negocio. Esa concepción utilitaria de la oración, así es. ok, sí pedimos, obviamente, por lo material, no queremos que nadie pase, No es ya. así es, Esa frase la tomé del padre Gustavo Gutiérrez, que dice, no hay nada más inútil que rezar. claro, ¿No? pero se Porque refiere a ese tipo de rezo, ¿no? claro, claro. Porque además, cuando uno, por ejemplo, en una amistad, si la amistad no es gratuita, no es amistad. Yo no me hago amigo porque tú me puedes sostener o por algo. Ser amigo es aceptar al otro como es y vivir con la alegría de eso, del Claro, regalo. hay, como digo siempre, hay una diferencia entre relaciones públicas y amistad, Así ¿no? es, así es, así es. Entonces, Mira, pues, yo diría, quizás lo que no estamos convencidos es de la enorme eficacia y fecundidad de la gratuidad, de lo gratuito, ¿no? Y en el claro, Perú hay una predilección por lo gratuito. A todo el mundo le gusta que le regalen algo, regalar algo, ¿no? Yo tengo un amigo que dice, lo que es gratis hay que ir, cueste lo que cueste. ¿Ya? Yo por eso le hacía parodia con lo que decía él, están regalando globos en Guacho, me voy en taxi. claro, El peruano es así, le gusta que le regalen. Pero eso viene de un sentido justamente de excesivo interés que ha habido en la historia del Perú para hacer las cosas. Y el Perú ha sido visto como un botín desde el inicio. Si Santa Rosa también es famosa, no solamente por la grandeza de su persona, sino porque se difundía lo que era ella, porque de Lima, del Callao, salían los minerales a todos los puertos del mundo. claro, Y rápidamente se difundió que esta santa era distinta a justamente lo que se estaba haciendo, que era llevar el mineral por interés, ¿no? claro, ¿Ya? Entonces, es muy interesante, porque antes se decía, vale una Venecia, algo que tenía mucho valor, se decía, vale una Venecia, y se cambió por vale un Perú. claro. Y lo que vale en el Perú es más bien ya la solidaridad de los pobres, la solidaridad de Santa Rosa es lo que vale. Y eso es curioso, el oro del Perú en realidad son la solidaridad de los pobres y la solidaridad de quienes solidarizan con los pobres, ¿no? El oro del Perú son sus héroes, que son mártires en su mayoría,
¿no? Desde Túpac Amaru hasta el último, hasta Quiñones, ¿no? Y eso, no encontramos que eso nos pueda decir hoy día algo. Y no es verdad, tiene mucho que decir, porque eso nos repara, nos vuelve verdaderamente peruanos. Ese es el sumum del peruano, que además, curiosamente, fue la esencia fundamental que Jesús cuando muere recoge de la tradición gratuita de Israel, ¿no? El Dios que le decía a Abraham, sal de tu tierra y ve a la tierra que yo te mostraré, le podía decir, vente para el cielo, ¿no? Porque estaba viejísimo, te hace Claro, 75 años, ¿no? Y empieza una nueva aventura, es un Dios que bendice para que la persona se desarrolle, ¿no? Lo hace su amigo, lo acompaña, y además es medio mezquino también Abraham, ¿no? Porque, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos? No está detrás de eso. claro, claro, Y el claro. Señor lo aguanta y lo acompaña, ese es el modo en que te hace Jesús. Igual los aguanta, los discípulos, los acompaña, los corrige también, le llama la atención a veces, pero siempre como un padre, ¿no? Si todos tuviéramos la conciencia de que estamos llamados a ser verdaderos padres y madres de la gente, somos responsables del otro, tendríamos una enorme capacidad. Por eso es que al ser la primera mujer que ha gobernado el país, en caso de la señora Dina, yo en realidad fui por eso, ¿no? Porque pensaba que, y creo que todavía está en posibilidad de rectificar y de reordenar, ¿no? Lo que pasa es que lo que nos falta Tendría que asumir responsabilidad, monseñor, y eso es lo más difícil para un es lo político. más difícil, que se asuma la responsabilidad y que se organice una forma de decir, sí, ha habido un equívoco real, y entonces se asume y se ve qué se hace para solucionar o por lo menos para reparar lo mínimo, por lo menos, ¿no? Pero no es posible Huimos a que... la verdad, huimos a la verdad los peruanos. Ese es el problema. Y además, hay que decirlo, ya a estas alturas creo que es difícil Es difícil, es difícil. evadir la verdad, ¿no? Pero los primeros meses de enero y febrero han sido durísimos para quienes tenemos que decir la verdad. Así es, Durísimos. Porque nadie quería verla. así Porque es, nadie quería ver la verdad. así es. Yo, eh, Por me, decir la verdad, monseñor, creo que a usted y a mí, a los dos, nos dicen comunistas. así es, Pero sí, pero por decir la verdad, que es una así es, cosa pero porque no estás diciendo absurda. nada de otro mundo, ¿no? Así Lo, es. lo que pasa es que siempre se confunde justamente lo que nos ha salvado en la situación difícil que vivimos en la época de Sendero, es que alguien se asumiera el problema con toda la complejidad que tenía y en forma inteligente lo enfrentara. Así es. La verdad no está reñida con la inteligencia. Al contrario, suscita una inteligencia distinta, lo mismo que el amor. Y cuando Quetín Vidal y todos los suyos y todo el grupo de Gein piensan es porque pensaron en el país, no en ellos mismos. Mira, una cosa linda, yo lo recordé una vez, un 12 de septiembre, ¿no? Desde hace poco. Los dos policías que hacían de cuidadores, eran un hombre y una mujer que hacían de enamorados, se daban besitos y se agarraban luego la basura, ¿no? Sí. Se casaron finalmente, Se ¿no? casaron, porque el amor triunfó, además. Claro, pero es un símbolo, ¿no? Y me dijeron la última vez, por eso que bueno, lo vamos a hacer en septiembre esta vez también, que se encomendaron a la Virgen de la Sabiduría. Yo aquí quería decir algo de eso porque eh, así como tenemos raíces de entrega generosísima que pueden ayudarnos a recapacitar. Yo le invito a todos a que pensemos eso, desde el máximo representante del país hasta el último canillita o último molintero. Todos pensemos eso, que digamos hay una base detrás nuestra muy grande y que está en los héroes. Ahí están los héroes, porque no somos héroes que no han ganado guerras, sino somos héroes que las han perdido, pero dignamente, con una Sí, lo vida. sé, pero, monseñor, pero la moraleja, los jóvenes dicen, pero todos los héroes están muertos. Yo no quiero morir. Lo que pasa es que es, hay una frase que, bueno, se va a ofender a alguien, ¿no? Que le hicieron a Neruda, le preguntaron, ¿no? Eh, eh, para usted, ¿qué peruano es más ilustre? Y le dice, ¿Aya de la Torre o José Carlos Mariate? Y le dijo, bueno, yo creo que Aya vivía, ¿no? Y bueno, habían Ya. visto esas componendas, entonces dijo, bueno, a mí me parece que Aya está muerto y más bien Mariátegui sigue vivo.
cosa rara, ¿no? Es muy duro, ¿ya? Pero es importante porque podemos estar en vida muertos, digamos, podemos estar muertos y seguir en viviendo, vida. porque se ha dejado un legado valioso y debemos pensar en Estuve en eso. una discusión de literatura hace unos meses, no sé, en Guadalajara, hace un mes, y justamente alguien soltó esa frase, ¿no? Y dijo que a García Lorca no lo habían matado. Entonces, yo, pero por supuesto que lo mataron. Y lo miró de frente, le dijo, no está muerto. ¿Ah? Claro, claro. A eso se refería. Entonces ya todo el mundo entendió, y no está muerto, porque su En obra está. en ese sentido, yo quiero llamar la atención, en ese sentido también, de que hemos perdido el sentido de la trascendencia, pero no en el sentido de creer en el más allá. Eso es como si creer fue una cosa de cabeza, sino de actualizar aquello que creemos en la intensidad de la eternidad en esta vida. Por eso Juan dice, eh, la vida eterna es que nos amemos unos a otros. La vida eterna comienza acá, en las relaciones vivas, ¿no? Y hay una cosa que he estado desarrollando en el último tiempo, sobre todo en la Comisión de la Vida, estamos estudiando ahora ese tema, cómo concibe la vida el cristianismo, ¿no? Y hay estudios actuales de cómo la mujer, cuando está encinta, ¿no? Al llevar al niño 9 meses dentro, eh, se genera un proceso de fluidos que hacen vivir al niño, ¿ya? Y entonces es la primera intuición que tenemos cuando antes de nacer. Lo más importante, o sea, mientras que por ejemplo Heidegger dice que lo más importante es del nacimiento a la muerte, y por eso un hombre es un ser para la muerte, eh, se olvida del engendramiento. Nosotros existimos desde que somos engendrados. O sea, yo tengo en ese momento 73 años y 9 meses. En 9 meses. Ya. Porque si Muy no, no, bien. ¿ya? Entonces, eso, ahí en esa gratuidad original, comprendemos lo sutil de la vida que se nos da antes de nacer. Y No hay entonces, nada más, no hay nada más gratuito que ser hijo. así es. Y por eso entonces, mi última palabra es que solamente puede haber una nueva situación si somos reengendrados del espíritu. Si volvemos a las cosas elementales del útero materno, a la sensibilidad que nos da y nos da la intuición del sentido. Entonces, estamos viviendo sin sentido y queremos cercenarnos, ¿no? Pensando en que hay una ruptura una ruptura con la base que nos ha dado la vida, ¿no? Eso no puede ser. No puede ser. Muy bien, muchísimas gracias, monseñor. A ver, me va a matar, pero como es monseñor, me dan un poquito más de licencia. ¿Ok? Muy bien. Así. Y Ha no sido una aparece, no conversación aparece. muy bonita y espero que los que tienen oídos escuchen, los que tienen entendimiento entiendan Sí. y vayamos hacia un camino muy diferente en el que estamos ahora. Eso espero. Muchísimas gracias, monseñor. Muchas gracias también. Insistamos una y otra vez en los métodos pacíficos y sigamos hablando sin miedo. Gracias. Sin miedo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. A ver, nos tenemos que retirar ya. Sí, nos tenemos que retirar hasta el viernes porque mañana es día del Santo Padre. Un saludo para Así es. nuestro querido Papa Francisco. Día del Papa es el día de mañana y nosotros nos vamos, Rosa María, hasta el día viernes. Mañana que es Día del Papa, les recomiendo mucho, Abel, un programa que ha soltado esta semana Pedro Salinas, donde él nos narra toda su correspondencia con el Papa. Ah, sí, sí, lo escuché. Muy interesante, todo lo que él escribe y se escribe, muy humana, muy cercana. Es una cosa, a mí me parece increíble que un Papa se relacione así con los laicos. O sea, creo que en la iglesia eso es una gran novedad, sin intermediarios, ¿no? Entonces, les recomiendo a todos los que nos escuchan que busquen el programa, porque van a conocer mucho más un aspecto del Papa, que es un aspecto muy pastoral, ¿no? Muy de buscar a sus ovejas. A mí me Muy gustó cercano. muy Sí, cercano. muy cercano. Muy Mañana cercano. la misa, mañana es la misa en la catedral. Me parece que mañana la preside, no le preguntamos a Monseñor, la preside el nuncio apostólico del Santo Padre, así es que vamos a estar atentos también ahí.
Perfecto. Listo, nos vemos hasta el viernes. A ver, chau, chau. Hasta el viernes, Rosa María. Cuídate mucho. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.